Paraguay le ganó a Alemania con su forma, como es Paraguay. Análisis de Alemania-Paraguay por el Mundial 2026. ¿Qué onda, gente de YouTube? Y bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En este caso, el análisis de Paraguay-Alemania que se jugó hoy. Un partido, la verdad, emocionante. Un partido de 16avos que hoy se disputó y que ya sabemos quién es el rival que se va a enfrentar lo más posiblemente a Francia. No creo que Suecia le gane a Francia, pero bueno, veremos. En este caso va a ser Paraguay, que le terminó ganando a Alemania en tanda de penales, con una muy buena exhibición del arquero Gil en esa tanda de penales y en general en los 120 minutos jugados, con un Neuer que atinó uno que otro, pero no fue más que suficiente, y con varias cosas que decir, la verdad, sobre este partido en general. Lo que hizo Paraguay es una locura. Y que la verdad va a ser recordado. Yo creo que sin menospreciar la historia paraguaya, creo que es el partido más importante de su historia al haberle ganado a Alemania en un mata-mata, en una ronda de knockout, si le quieres poner el mundial. Y la verdad, otro mundial donde Alemania hasta cierto punto no llega a octavos. Si le quieres poner, quedó eliminada en las dos, en 2018 y 2022 por fase de grupos, y luego acá pasó la fase de grupos, pero hay 16avos, no lo sé pronunciar, pero bueno, entonces todavía no llega de octavos a Alemania. Entonces veremos cómo le va a ir a Alemania en el próximo mundial, pero por el momento se despide. La verdad es que Paraguay, con su forma de ser, con su fútbol, demostró que puede ganarle una selección, no sé si candidata, pero sí una selección fuerte, una selección 4 veces campeona del mundo. Entonces, hoy Paraguay, con su forma de ser, con ese estilo arraigado, con ese estilo de defender, con ese estilo de luchar todas las divididas y de atacar cuando es necesario, de lanzar la lanza en el momento perfecto. Hoy Paraguay ganó, resistiendo hasta los penales, y dando a entender que se pueden hacer las imposibles, como lo hizo Ecuador. Hoy hoy Paraguay lo hizo. Pero bueno, otra cosa que decir antes de empezar con el análisis es que es la primera vez que Alemania pierde una tanda de penales en mundiales. Creo que ya había disputado 5 en toda su historia y en todos ellos había ganado, había salido victorioso, y esta es la primera vez que pierde una tanda de penales por el mundial. Ya había perdido una por la Eurocopa, pero hablamos por el mundial. Y la verdad, otro dato es que Paraguay es la tercera selección no europea, escuchen, no europea, no es que solo sea de Conmebol o de Sudamérica, es no europea, que elimina a Alemania en un mata-mata, en rondas de eliminatorias. Primera fue bueno, si le quieres decir, eliminado fue Argentina en el Mundial del 86 en la final, y Brasil en la final del 2002. Entonces, la verdad es que no es que los eliminó, les ganó la final, pero al final de cuentas hoy la Alemania se convierte, hoy la Paraguay se convierte en ese selecto grupo de selecciones que han eliminado a Alemania en rondas eliminatorias, porque una cosa es diferente, como México le ganó en la fase de grupos, como Corea del Sur, creo que si no ando mal Japón en Qatar, y justamente Ecuador, pero Paraguay se convierte con esas dos selecciones que justamente son campeonas del mundo y selecciones muy grandes históricas, entra ese selecto grupo de haber eliminado a Alemania en esta fase de eliminatorias, ¿no? Y la verdad, no mucho más que decir que felicitar al pueblo uruguayo, puta madre, al pueblo paraguayo, lo siento, siempre me confundo en eso, de esta victoria, y que a ver si no vaya a ser que eliminen a Alemania. O sea, hay que creérsela. Obviamente, si es que Alemania, Francia, hay que eliminar a Francia. Obviamente, si Francia pasa con Suecia, he de creer que va a ser que Francia va a pasar octavo. No creo que quede eliminada con Suecia, si no sería, la verdad, tremendo el mundial. Pero bueno, hoy también quedaron varias selecciones eliminadas, como en su caso Holanda, que perdió por penales contra Marruecos, y Japón, que se la terminó remontando Brasil. Pero bueno, eso lo hablaré en otro video, en otro análisis. Ahorita me voy a centrar en Alemania-Paraguay. Y no mucho más, la verdad, siempre mencionar que te suscribas, que dejes tu like. La verdad, eso no lo dije, se me fue el pedo. Pero bueno, vamos a empezar con el análisis. Yo creo que ya no mucho dato que decir no tengo, no se me ocurre otro que mencionar. Y vamos un poco
para allá, vamos un poco a hablar de esto, de lo que fue en general los primeros 45 minutos, pero antes de empezar quiero mencionar algo, ¿no? Antes de ir con el análisis en general, decir esto, para mí la victoria de Uruguay es correcta, yo no creo que Alemania fue más que Paraguay, sí Alemania buscó más que Paraguay, eso te lo acepto, intentó más, pero no fue superior a Paraguay. En ningún momento creo que Paraguay sufrió. Si te soy sincero, jamás sentí que haya sufrido. Paraguay hoy fue a jugar este tipo de juego, a jugar defensivo, a salir a la contra, y la verdad le funcionó. Jamás sentí que Alemania lo pusiera en su arco. Hubo momentos tal vez del partido, sí, pero en general Alemania no dominó el partido. Tuvo la tenencia, llegaba, tenía aproximaciones, pocas jugadas claras si somos sinceros y no mucho más. Paraguay no sufrió y si hablamos del arquero Gil de Paraguay, ¿recuerdan una tajada donde se le exigiera demasiado? Obviamente Gil tuvo una gran exhibición en los 120 minutos, si le quieres poner, tuvo buenas atajadas, buenas apariciones, pero una tajada donde se le haya exigido más de lo normal, la verdad no recuerdo. La única sería una de Havertz que cabecea, le va el cuerpo de Gil y Gil salta así, tac. Pero de ahí a más, otra donde se le haya exigido, no mucho más. Si te soy sincero, la verdad es que antes de empezar con el análisis, quiero dar a entender eso, para que me entiendan. Alemania 6 veces disparó al arco, Paraguay 3. O sea, no es una diferencia abismal. O sea, y para mí las de Paraguay fueron más claras hasta cierto punto, si es que me acuerdo. Entonces, la verdad es que hoy Alemania no fue superior a Paraguay, no dominó a Paraguay. Una cosa es tener la pelota, tener la tenencia, la posición. Otra cosa es generar peligro a través de ella, como hoy lo hizo, por ejemplo, Marruecos a Holanda. Pero Alemania en general, la verdad es que no hizo mucho y más. Tal vez, como dije, lo intentó, buscó el segundo gol porque quería ganar el partido, pero no fue superior a Paraguay, jamás lo hizo sufrir para mí. Nunca vi un Paraguay donde tuviera momentos de estar encerrado y lo cagaba a pelotazos a Alemania, la verdad es que no. Y pudo haber momentos donde Alemania tal vez era un poco más que Paraguay, donde sí lo dominó, pero fueron excepciones, fueron minutos aislados, si somos sinceros, fueron ahí, ¿sabes? Pero bueno, vamos a empezar con el análisis. Primero vamos a empezar con los primeros 45 minutos del partido en general. A ver, los primeros 45 minutos del partido yo creo que fueron para conocerse, fueron para saber cómo iba a jugar el otro y cómo iba a jugar uno. Yo creo que se dio a entender que Paraguay le iba a ceder la posición a Alemania y que Paraguay iba a salir a la contra. Y la verdad es que eso fue lo que sontó varias veces. Alemania teniendo la tenencia, intentando generar peligro, pero sin generar mucho más. Y la verdad es que el primer tiempo de Alemania fue generar peligro a través de pases cortos, incluso a través de desequilibrio con Sané, pero la verdad es que Sané no jugó un excelente partido, la verdad es que le hacían la doble marca y Sané desaparecía, ¿cómo se le llama? Con Wirtz en la otra banda, pero tampoco hacía mucho y más. La verdad es que Alemania no encontraba mucho hueco, que digamos. Yo creo que el jugador más peligroso de Alemania, e incluso el mejor del partido en los primeros 45 minutos, fue Havertz. La razón fue porque hoy Alemania salió con un doble 9, donde un Duff obviamente fue la referencia de área en esos primeros 45 minutos, y Havertz encontraba huecos, encontraba espacios, pero no podía, a veces no llegaba tanto la pelota en esos espacios, a veces tenía que salir para sentir la pelota, para tocarla, y tuvo una que otras jugadas ahí en esos espacios donde Havertz se encontraba por la marca que le hacían a un Duff, porque al final cuenta un Duff era un 9 más de área, entonces al final cuenta siempre se llevaba uno y eso dejaba espacio para que Havertz como una segunda punta, como un segundo delantero, pudiera entrar en esos espacios y buscar la pelota y en esos huecos que le den un balón para generar peligro, y tuvo algunas Havertz en el primer tiempo, pero no mucho más, sin complicar a la defensa paraguaya. Y la verdad es que así fue todo el partido. Paraguay siempre contraatacó, no le generaba tanto peligro a Alemania hasta que cae un córner, como cual 40 por ahí. Ejecutan el córner, Neuer sale, la despeja y le termina
cayendo justamente a Almirón. Almirón que abre la pelota, que abre, o sea, gambetea para su arco, para que me entiendan, no va no gambetea para la banda del arco de Neuer, sino va para afuera. Y en ese momento Cáceres le hace la doble, le pasa por la espalda a Almirón, que hace un muy buen taco, hace un muy buen pase así para atrás con taquito, y Cáceres que llegando a la línea final de la banda mete el centro, un centro bárbaro, cual aprovecha Enciso, un Enciso que la verdad estaba completamente solo, cual la defensa alemana dejó todo ahí, está ahí, la verdad la defensa alemana estuvo muy verde, muy inocente, y Enciso simplemente con la pelota llegándolo metió el cabezazo, el testarazo, y metió el primer gol del partido al 42. Y luego la verdad es que ahí Alemania, creo que los últimos minutos del partido intentó buscar centro tras centro y centro, pero no mucho más, y terminó el primer tiempo. Entonces la verdad es que, como dije, como mencioné, el primer tiempo del partido fue así, con una Alemania teniendo la tenencia, con un Havertz encontrando uno que otro espacio, pero sin preocupar a Paraguay, y viceversa Paraguay yendo a los contraataques, la verdad con muy pocas chances, a veces ni los llegaba a terminar, pero le termina cayendo este corner, aprovechando obviamente ¿cómo dice? La ventaja aérea que tiene Paraguay, o justamente en lo que es en el aire, esa ventaja de sus centrales, de los jugadores que tiene para ese tipo de pelotas paradas, termina generando una gran jugada de que viene todo desde un despeje de Neuer, que la termina, como dijiste, Almirón, que hace una gran jugada, Cáceres que le dobla la marca para poder meterle el pase y un Enciso que estuvo en el momento y lugar correcto, y la verdad, una Alemania que no defendió bien. La verdad es que cuando ves el gol de Paraguay, ves que Alemania estaba totalmente desolada, o sea, Enciso estaba literalmente solo y no mucho más. Y luego empieza el segundo tiempo. Hace cambios Nagelsmann, el DT de Alemania, saca en mecha, mete a Goretzka, y la verdad es que Alemania volvió a tener la tenencia de la pelota como iba a ser, pero creo que Alemania se dedicó el segundo tiempo, y vamos a ser sinceros, a tirar centros. No me vendan humo que Alemania jugó bien, el primer tiempo te lo acepto, pero el segundo tiempo Alemania se dedicó a tirar 500 centros y que uno le cayera, aprovechando el doble 9 con Havertz y con Undaf, porque la verdad nunca le pudo encontrar el hueco a Paraguay, nunca pudo generar una jugada a través de las bandas donde tuviera que gambetear sus jugadores, porque la verdad Sané y Wirtz en el segundo tiempo bye bye, estaban Washed, ¿quién más? Pablo Lich, o si tú quieres decir Goretzka, que estaban ahí, la verdad no generaban tanto peligro, no tenían tanta llegada al área para meter incluso remates desde afuera, y la única solución que encontró Alemania, justamente que tenía un doble 9, era meter centros y meter centros, hasta que de un centro justamente que creo que viene de Havertz, si no ando mal, llámame loco. No de Havertz, de Wirtz, se me fue el pedo, de Wirtz desde su banda, un muy buen centro orientado al arco, donde Havertz brinca, la picotea literalmente con el coco de la cabeza, y le da a Havertz, luego le da al jugador paraguayo porque hace un doble bote y termina metiéndole al palo, y la verdad muy difícil para Gil porque fue literalmente la pelota al palo, y Alemania termina empatando el partido con huevo más que nada, con buscar, con ir a encontrar un centro o algo que le abriera la oportunidad, y la verdad es que de ahí hasta el ponerle, si quieres, hasta el 80, el partido siguió siendo lo mismo. Un Alemania buscando huecos, pero que no encontraba y tirando centros, y un Paraguay que aferrándose a cómo juega, aferrándose a su ADN, defendió con huevo, defendió con garra, defendió con sentimiento, y la verdad es que se termina unos segundos tiempos donde, como mencioné, Alemania buscó más que Paraguay, te la doy, pero fue superior a Paraguay. La verdad, no lo creo. Vamos a ser sinceros. La verdad, yo nunca sentí que a Paraguay se le pusiera sobre las cuerdas. Porque Paraguay estaba bien como se sentía. Y tal vez mucha gente odie el estilo de Paraguay, pero es un estilo de juego y se respeta. Y para lo que es Paraguay, si ves la diferencia, si Paraguay le jugaba de mano a mano contra Alemania, obviamente Alemania le iba a pintar la cara. Porque tiene jugadores en contraataque que Paraguay no tiene.
pero aún así, con su estilo de juego Paraguay, con la forma como juega ellos, como se representa Paraguay, a Alemania no le hizo ni peligro. O sea, Alemania no le complicó la vida a la defensa paraguaya, vamos a ser sinceros, vamos a ser sinceros. Y la verdad no mucho más. Y luego empieza el tiempo complementario o suplementario, como le quieran decir, y vamos a hablar de los primeros 15 minutos, del 90 al 105, porque creo que son los más llamativos, donde ocurren varias cosas. Fue lo mismo, un copy-page, pero aquí creo que hubieron más chances de que Paraguay incluso llegara a meter un segundo gol, porque Alemania fue a buscar el segundo gol y dejaba muchos espacios y tuvo unas que otras Paraguay, pero yo creo que hay que hablar de dos situaciones, porque fue lo mismo un poco de Alemania, tirar centros y nada más, fue un poco de lo mismo, pero yo creo que lo más llamativo fue un penal sobre una mano de justamente del capitán de Gómez, que no terminan cobrando, que para mí no era penal porque está literalmente el cómo patea justamente Woltemade, que entra en el segundo tiempo, en el segundo tiempo de los 90 minutos reglamentarios, y juega el suplementario. Woltemade recibe de pecho, define a 3 metros del arco, 2 metros del arco, y le termina dando en la mano a Gómez, si no ando mal. Pero como digo, era la verdad un remate de ni siquiera 1 metro de distancia, le da literalmente en el codo y luego acá en el abdomen, si le quieres poner por parte del pecho. La verdad es que no creo que sea mano, porque es una jugada rápida, es una jugada donde no tiene mucho espacio el defensor paraguayo para quitar la mano, y es un balón que está a menos de 1 metro de distancia. La verdad, si cobraron mano ahí, era muy escandaloso. Y yo creo que lo más llamativo después de eso es el gol anulado a Ta, que viene de un córner, que justamente decir que algo que sí sufrió Paraguay, creo yo, y que nunca supo cómo arreglarlo, fue justamente a Ta en los corners, en los tiros libres. Cada vez que Alemania ejecutaba un córner, Ta se ponía un poco en el mediocentro del campo por el manchón penal y se tiraba al segundo palo, y jamás lo podían marcar. Ta siempre encontraba el hueco y el espacio para ir. La mayoría de centros, porque la verdad es que todos los tiros libres de Alemania fueron al segundo palo, vamos a ser sinceros, la mayoría los ganó Jonathan Ta. Pero bueno, al 104, con esa misma técnica, Ta gana el balón que va al segundo palo, mete el testarazo y termina clavando el gol. Pero luego se checa por VAR que el jugador alemán, si no ando mal, Bro, creo yo, llámame loco, termina convirtiéndole una falta a Gil, lo termina como que agarrando. Obviamente Gil exagera y se tira. Talle intenta levantarse Gil y meter la mano, cae el gol, pero el de final de cuentas para mí es falta, aunque es mínima, y aunque es verdad que Gil exagera la falta, es falta, lo agarra, hay un momento en donde lo sostiene, cuando el arquero va, él mete su cuerpo para que él no vaya, obviamente Gil se tira, hace el show, pero es falta, para mí es falta, y el gol está bien anulado, y la verdad es que termina ahí el primer tiempo del suplementario, inicia el segundo, y ahí la verdad no sucedió mucho más. Ahí yo creo que Paraguay firmó el empate y irse a penales, y acá es donde sucede la mística, acá es donde todo puede cambiar, donde nada se tiene asegurado, y termina ganando Paraguay por los penales, con 3-4 a favor Paraguay. Pero bueno, vamos a repasar un poco los penales. El primer penal lo patea Havertz, que lo patea muy mal, lo patea casi al centro, lo ataja Gil. Luego va Mauricio por Paraguay, define bien. Mauricio no me acuerdo, pero creo que engaña a Neuer. Luego Joshua Kimmich, que lo patea muy al palo, lo adivina el arquero Gil, pero estaba muy ajustada. Luego va Gustavo Gómez, que si no me acuerdo, con una jerarquía define muy bien, hasta engaña a Neuer. Luego va Musiala, que también define muy bien Musiala. Luego va Galarza, que también define bien Galarza. Y luego va Woltemade. Woltemade, que creo que ya ni me acuerdo cómo definió Woltemade. ¿Lo ataja Gil o no? No me acuerdo, pero bueno, Woltemade termina errando y parecía que a Paraguay se la iba a abrir en los Santos Reyes, y termina cagándolo Sanabria. Creo que ese sí la manda a la mierda. Y luego va a Miri, que termina anotando el gol
de Alemania y tenía que aún así anotar Fabián Bulbuena para que Paraguay se fuera a octavos sin la necesidad de más sufrimiento, pero ahí creo que la ataja Neuer, ahí sí Neuer ataja, y luego va Ta, que sí me acuerdo lo que hizo Ta, que la mandó a la estratosfera, o sea, la mandó al quinto palco, y luego va Jose Canale, que termina defendiendo bien duro, casi al centro, y termina clavando el gol de la victoria y llevando a Paraguay a los octavos de final. Y la verdad es que Paraguay, con su forma de ser, con la forma como es, como la forma que juega, supo aguantar, supo resistir, y la verdad, merecida victoria para Paraguay, y que veremos qué va a pasar con ellos en los cuartos de final, no en los octavos. Estoy acabado. Pero bueno, vamos un poco al uno por uno para terminar. Empezamos con Alemania, terminamos con Paraguay. En el arco Neuer, la verdad estuvo un partido normal de Neuer, un poco bajo, está un poco washed ya Neuer. A veces yo decía, uff, ¿qué hacía Neuer? En los penales, la verdad, atajó uno. ¿Qué más se le puede pedir? La verdad, un partido, no sé, decente de Neuer. En la línea de 4, Bro, Rudiger, Ta, Kimmich. Yo creo que la defensa de Alemania no sufrió tanto, vamos a ser sinceros, paraguayos, y no mucho más. Por parte de la línea de 4, Wirtz, un primer tiempo decente, un segundo tiempo donde bajó el nivel 100%. Pavlovic, que hizo lo que pudo, en Mecha, que sale en el entretiempo, la verdad no fue un gran partido, y Sané, que yo creo que fue el más bajo de todos, un primer tiempo donde no decidía bien, donde quería hacer un mano a mano, le doblaban la marca y no podía pasar. La verdad, un partido de Sané muy difícil para él, no fue un gran partido. Un DAP, que la verdad, si hablamos sincero, un DAP no tocó casi nada la pelota, pero yo creo que el planteamiento táctico de un DAP no era generar peligro, o no era tocar la pelota, la verdad no lo sé, pero la verdad es que en cuanto al planteamiento táctico de llevar a los centrales o que él jalara las marcas, funcionó. Porque justamente Havertz, que la verdad fue el mejor de la cancha para Alemania, que es que meten gol, encontró muchos espacios en el primer y segundo tiempo, varios cabezazos fueron más que nada desde él. O sea, la mayoría de centros que ganó Alemania fueron por Havertz, la mayoría. Entonces, por parte de Paraguay, en el arco Gil, una gran exhibición de Gil en la tanda de penales, y en los 90 minutos más suplementarios estuvo bien. En la línea 4, Cáceres, que jugó bárbaro, Gómez, que estuvo bien, Canale, que jugó muy bien, Alonso, que también, Almirón, que también jugó un gran partido, Almirón, Bobadilla y Cubas, también un excelente partido, Galarza, también un partidazo, Ábalos estuvo bien, y Enciso, uno de los mejores en cuanto era la referencia de ataque, vamos a hacer sinceros. La verdad es que en general Paraguay jugó bien. Vamos un poco a los que entraron. Por parte de Alemania entró Anton, Ta, Amiri, Goretzka, Musiala y Walchemade. La verdad es que Walchemade entró muy flojo, no tuvo mucho más. Yo creo que Musiala entró muy bien. Cuando entró Musiala era el que más generaba peligro, el que más generaba desequilibrio y no mucho más. Goretzka entró bien, y la verdad vamos un poco por Paraguay. Valbuena, Velázquez, Mauricio, Ojada, Carval y Sanabria. O Sanabria, ¿cómo se dice? Bueno, la verdad, no lo sé. Pero bueno, la verdad es que fue un gran partido de Paraguay, que a través de cómo juega o cómo ha jugado en su historia representó, y no mucho más. Espero que les haya gustado y nos vemos en otro video. Chao.